Hola, esto es YuCucino 360 y hoy la idea es explicarte cómo hacer un buen guacamole. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Me salió? Sí. ¿Te llama México esto? Sí, la idea es hacer un buen guacamole al estilo YuCucino. Así que, pero antes vamos a traer a nuestra compañera Minillo que nos va a acompañar en esta receta. ¿La traemos? A ver, Minillo. ¡Haz tu aparición! ¡Hola! Hola, Minillo, Hola a todos. ¿cómo estás? Hola, Angie. Saludemos a la gente y te cuento que le contaba Vale. que vamos a hacer la receta de mi guacamole. Buenísimo. Y para eso tenemos que arrancar. Así que empezamos. Dale, no perdamos tiempo. Yo voy del otro lado a contarle la información de esta receta y vos recordarle lo de siempre. Dale, que si tienes las gafas puedes girar y si no, con ayuda de tu dedo sobre tu celular. Gracias, Minillo. Bueno, empezamos. Dale. Complejidad. Un tomate. Es fácil y rápido. Nivel nutricional, semáforo verde, totalmente Sano. natural y con los grandes beneficios que tiene la palta. Yo te voy a contar después. Porciones, la cantidad justa para dos Para personas. dos personas. Y tiempo, nada más que 15 minutos. te lleva a hacerlo. Rapidísimo. Así que Cualquier vamos, cocción. volvemos para el otro lado. Dale, Angie, venite. Ahora de acá, Minillo, ¿qué le queda Utensilios. contarle? Exactamente, los utensilios. ¿Qué van a hacer? Una madera o tabla, un cuchillo, un vaso para procesar, al igual que la procesadora. Si no tenés procesadora, no te preocupes, que con el pisapapa o un tenedor lo puedes cumplir tranquilamente. Siempre tenemos otras opciones. Y un bol donde vamos a poner nuestro guacamole. Exactamente. Minillo, ¿qué vamos ahora? Ingredientes. Ingredientes, exactamente, que te voy a contar que son palta, cebolla, limón, jugo de limón, tomate y aceite. Y lo mismo de siempre. Y sal y pimienta. Exactamente. Con esto le puedes agregar algún otro condimento Sí, si querés, pero si con no, esto están, estos basta. son ideales. Justo. Perfecto. Queda tranquila, Para va nuestro bien. guacamole. ¿Empezamos? Dale. No perdamos más No. tiempo. Dale, venite. Antes dejemos volar los todo para allá. ingredientes para la pizarra porque Para que le quede yo- memoria en todo recordatorio, en todo el video. Exactamente, así que me llevo los Esto para allá y los ingredientes nombres para para allá. este lado. Vamos a llevarnos los principales, que es primero este lado por acá y la palta. Claramente. Principal ingrediente. Que para empezar te voy a contar un poco Dale, de historia. Angie, dime. Y yo, Quiero escucharte. ¿sabías que, gente, que la palta es el guacamole es una receta milenaria que viene desde los aztecas, que lo daba al pueblo como una salsa? Así que ese es desde el guacamole y que con el paso del tiempo se fue transformando los ingredientes, porque en México, tradición de ellos, Mexicano. el guacamole iba con chile. Claro. Eso es lo Pero picante. con las demás regiones se fue modificando. Eso es, sí. Empezó a ponerle cebolla, tomate y el chile dejarlo de lado, como en este caso que vamos a contar. Queda muy rico esta. Hablando también de guacamole, el ingrediente principal es la palta, o conocido en México como aguacate. Claro. ¿Y qué le puedo contar? El aguacate, también desde los aztecas, se la consideraba como una fruta ¿En erótica. serio? Con lo cual a las mujeres, ¿sabías, Minillo, que no se la dejaba entrar en los No, cultivos? no sabía. Porque parece que le asemejaba a un testículo del hombre. Así también, cuando los conquistadores llegaron a América y se descubrieron la planta y se la quisieron llevar a Europa, la llevaron también como una afrodisíaca y estimulante. Mira vos. Con todo esto, ¡Qué loco! Minillo, ¿arrancamos? Dale. Vengan de este lado, lo vas a ver Miren de este allá. lado derecho. Vamos a mostrarte cómo cortar, cómo es la mejor forma de cortar Miren la esta palta. técnica. Que es con un buen No cuchillo. se la pueden perder. Vamos a apoyarla, a hacer presión hasta donde no te deje más y a seguir haciendo todo el círculo. Así, perfecto. ¿Ves cómo se salió solo? O con solo girar ya la puedes separar. Bien, Perfecto. fácil. ¿Ves que tiene una semilla grande? ¿Cómo sacamos la semilla? ¿Cómo, Angie? Bien, con el cuchillo es un golpecito Otra vez. y giras. Si nos permite, vamos a probar de vuelta. Ahí está, ¿ves?
simple, Práctico fácil, también. no hay que hacer tanta complicación, así no Ya no hace falta freír desperdiciamos tanto. parte del relleno. Así, con una cuchara simplemente vamos al vaso para procesar y vamos a meter la palta, que es con una cuchara fácilmente la vas girando, vas haciendo un poco para atrás, para Así. adelante, para poder extraer el contenido No desperdiciar nada. fácilmente. Vamos a ver si me quedó un pedazo de... Acá el cabito. Lo sacamos. Perfecto. Si voy a usar un poco de servilleta para no manchar Sí. mucho. Y vamos Que se con la limpie. otra parte. ¿Ves? Fácil Buenísimo. y bien limpio. Una vez que lo tenemos acá, Sí, ¿qué más? lo que vamos a hacer es hacer así, ponerle el aceite de oliva ¿Y qué algo más? y el jugo de Ok. melón. Escucharon, ¿no? Y así Aceite como y el está, jugo de limón. arrancamos a procesar. Ni yo lo voy a procesar y cuando termine, contale un poco los beneficios que tiene este Dale, palta. buenísimo. Escuchen bien lo que voy a contar. Ahí está Mini yo, así que arranqué con Dale. 10. La palta contiene potasio, bueno para la presión sanguínea. Tiene fibra, tiene ácido fólico, ideal para las mujeres embarazadas. Tiene antioxidante que ayuda a absorber muy bien los ácidos. También así como para la vista, es muy buena para la vista. También para bajar el colesterol mal y subir el colesterol bueno. También es beneficioso para cuidar el peso porque te da saciedad y a la vez ayuda a absorber otros nutrientes de otras vegetales porque sus Perfecto, antioxidantes. Mini yo, muchas gracias por el aporte que nos diste en Gracias, esta de nada. receta. Siempre está bueno saber información. Nunca está mal saber cuáles son los nutrientes, como le dijimos, que tienen en esta receta. Exactamente. Más la palta, siempre los principales. Bueno, vamos a seguimos con los contar. pasos. Una vez que ya lo tenemos procesado, lo único que hacemos es pasarlo a nuestro Sí. bol, donde vamos a terminar Ya sirviéndolo. estamos casi terminando, así que estén atentos. Todo sin desperdiciar. Sí, así. Así, acá vamos a agregarle los otros ingredientes. Claro. ¿Sí, Mini yo? Que es la cebolla y el Son- tomate. Tomate cherry en esta Exactamente, ocasión. ponemos los tomates. Nosotros, Porque ¿qué dan elegimos, toque. Mini yo? En esta receta, tomate Exactamente. cherry. ¿Por qué? Porque nos parece que le daría Ese toque. un poco más de dulzor Puedes poner tomate a común. este guacamole No te preocupes. que el tomate tradicional. Es así. Agregamos nosotros. la cebollita bien cortadita también. Ajá. Acá no se procesa ya. Solo se mezcla. Vamos a mezclar. Importante lo que vamos a decir ahora. Vamos a condimentarlo con Sal, pimienta. sal. Justo. Traten de ser generosos en los condimentos, que va a hacer resaltar los sabores de este guacamole. Ese toque picor que le damos. Listo. A pimienta. Podemos dar, decir que realmente, como te digo, es un proceso rápido. Ya. Y ya tenemos nuestro guacamole terminado. Y yo, ¿no? Sí, una vez que terminás, ¿Qué pinta que tiene? listo para comer. Así que, así como No está, hay que esperar. ¿O no, Angie? vamos a contarte con qué lo podemos Ay, acompañar. con papas. Ideal para una tarde Con de papas. verano, de invierno, Con para esos hacer 3D o algo una así. picada previa, unirlas a la picada, lo que sea, mi niño, Sí, ¿verdad? totalmente. No perdamos más tiempo, vamos a probarlo. Yo también quisiera probar. Bueno, pero me como después yo. ¿Y? Qué pinta, ¿no? Buenísimo. ¿Te gustó, Angie, no? Tip importante que me estoy acordando es que estás listo para comer, lo terminás de hacer Claro, como 10. y listo para comer. No cometan el error que hemos cometido en algún momento algunos, A mí me pasó. dejarlo estacionar en la heladera porque se oxida la palta. Y también como se hace Con agua. esa gigante que yo te Así dije. que esto es, se prepara y listo para comer. No lo dejes estacionar. Y les cuento que en el caso que lo quieran frío, el consejo es Consejo. que Mini yo dejar la ingredientes, es decir, el limón, la cebolla, así como viene de comprada, obviamente lava todo,
en la heladera un tiempito antes, la palta igual y los tomatitos cherry antes de cortarlos y ponértelo a preparar. Así toman ese frío que después le va a quedar a nuestra preparación final. Así que, Mini Yo, ¿qué más podemos decir? Acá hasta llegamos, así que, como siempre te digo, si te gustó, danos like, suscríbete, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos. Claro. Danos tus comentarios, opiniones, consejos. Todo viene críticas, bárbaro. que nos vienen bárbaros siempre. Y seguinos en todas nuestras redes sociales, Mini Yo, ¿verdad? Que Que son Facebook, Instagram, Pinterest. ¿Y qué otra cosa podemos decirles? Bueno, que colaboren en Patreon si quieren. Sí, si nos querés ayudar, colabora con nosotros. Y bueno, más que decirte que si yo cuchino, tú cuchini.